Ok, en esta parte tenemos un pedacito de lo que se vio en el anterior video acerca de tu tiempo libre, ¿no? Incluyendo tus hobbies e intereses. I spend my free time reading PDF books on about, ¿no? Aquí te lo corregí como about. On the health? No, about the health of the human being and other books that interest me. I like to make different types of crafts. I like to go for a walk with friends, travel to know different places. Aquí te decía with my family or friends, ¿no? Para que no suene otra vez friends, with my family or friends. Okay. Also, ¿no? Aquí era lo que le íbamos a quitar. Para colocarle also. I like to dedicate time to my rose plants and fruit trees. Quiero escribir mi lapicito, el conector, ¿no? And cuando vayas a colocar ejemplos de algo, si solamente son 2 ejemplos, no necesitas separarlo por la coma, ¿no? Lo separas directamente con el conector and. Si van a ser varios, de todas formas hay que colocar el conector antes de la última palabra. I also play with my puppies that are Bella, Reina, and Copito. I consider, esta edad no lo necesitas. I consider they are important within a family due to the fact that they love their owners unconditionally. I like confectionery on family birthdays. I take care of making the cake for the birthday boy. Ya te van a poner a hacer tortas por allá. I like confectionery. Aquí podrías, en vez de like, para variar un poco, cambiarlo por enjoy, ¿no? Estás diciendo que te gusta decorar los cumpleaños, ¿no? Y hacerte cargo del pastel. Puedes cambiarlo por enjoy. I enjoy confectionery on family birthdays. Confectionery. On family birthdays, I take care of making the cake for the birthday boy. Con esta palabra que elegiste, confectionery, es más o menos como estar a cargo. Quisiste decir estar a cargo o decorar, ¿no? Si fuera que te gusta decorar, I enjoy decorating, sería, ¿no? On family birthdays. And also I take care, or I usually take care. And also I usually take care. Quizás no lo haces siempre. Si lo haces usualmente, entonces I usually take care of making the cake for the birthday boy. Okay. Please describe your childcare experience and the children you cared for. Explain why you enjoyed the experience and what you learned from it. Por favor, describe tu experiencia con el cuidado de niños y los niños que cuidaste. Explica por qué disfrutaste la experiencia y qué aprendiste de ella. Vamos por partes. During my years of studying for a nursing degree, I learned more and more about childcare during each childhood stage. In my internship year, I was able to gain more experience in caring for children, both as sick in their different pathologies and healthy children from the newborn in the area of neonatology. I gained experience in caring for the newborn and also for the premature newborn.
I like it the pediatric area, and in general because I learned how important care and hygiene are. And as adults, we must offer them love so that they can adapt each day to the new sensations of life. O sea que tu experiencia ha sido como que mayormente médica, ¿no? Desde la parte médica, digamos, ¿no? De cuidar a alguien. De pronto sí te podría tocar, se podría interesar en ti alguna familia con algún niño que tenga alguna condición, ¿no? Podría ser. Voy a leer en español tu párrafo desde acá. Durante mis años de estudio por mi título de enfermería, aprendí más y más acerca del cuidado de niños durante cada etapa de la niñez, ¿no? De la infancia. En mi año de internado pude ganar más experiencia en el cuidado de los niños, ambos, tanto enfermos y en sus diferentes patologías, and healthy children, y niños saludables desde el área de los recién nacidos de neonatología. Gané experiencia en cuidado de los recién nacidos y también de los recién nacidos prematuros. Me gustó el área de pediatría y en general porque aprendí cuán importante es how important care and hygiene are, qué tan importantes son la higiene y el cuidado. Y como adultos debemos ofrecerles amor de tal forma que puedan adaptarse cada día a las nuevas sensaciones de la vida. Yes. Y también cambiarles el pañal cuando se hacen popó. Okay. In my childcare experience as Rafaela and Rodrigo's nanny, I learned to be more organized, have more patience to take care of both of them. Rafaela was a very charismatic, hyperactive girl. She liked to play, dance, which she always wanted her to participate in at all times. Regarding her tasks, it was a bit difficult for her to do it correctly, but with the help of her parents and mine, when I was in charge of them, she was able to improve. I motivated her to do another activity that she liked so she could finish her homework. As for Rodrigo, he was a very naughty child, and it was understandable because he was in the middle of the learning process, and along the way his little sister and I helped him with great affection so that they both enjoy it day to day. In my child care experience as Rafaela and Rodrigo's nanny, I learned to be more organized. Pum, hasta ahí lo pausas, lo repites, tratas de procesar los sonidos. Child care. In my child care experience as Rafaela and Rodrigo's nanny, I learned to be more organized, have more patience to take care of both of them. Rafaela was a very charismatic, hyperactive girl. She liked to play, dance, which she always wanted her to participate. Aquí, lo cual ella siempre quería participar in at all times. Daría a entender que she y her son dos personas diferentes, pero me parece que estás hablando de Rafaela, ¿no ve? Which she always wanted to participate in at all times. Regarding her tasks, it was a bit difficult for her to do it correctly, but with the help of her parents and mine, when I was in charge of them, she was able to improve.
I motivated her to do another activity that she liked so she could finish her homework. As for Rodrigo, he was a very naughty child, and it was unders, unders, esto es comprensible, ¿no? Understandable. Understandable. El verbo entender se termina hasta la D. Understand. Understandable, lo cual era comprensible. Because he was in the middle of the learning process, and along the way, his little sister and I helped him with great affection. So they both enjoyed day to day. De tal modo que ambos disfrutaran, ¿no? Muchas veces esta edad lo puedes omitir, en este caso también. Okay, Roberto Owen was a naughty, restless, disobedient child at the beginning. Estos son adjetivos bien fuertes, te cuento, para los papás americanos, ¿no? O sea, que tú te refieras así a una persona, a un niño, es como, ¡ah, Dios mío, cama! Vamos a cambiarlo. Roberto Owen was naughty, restless, disobedient child at the beginning. When I met him, it was hard to interact since it was the first time he was in charge of a person unknown to his relatives. Ok, entonces aquí hay que suavizarlo un poco. My child care experience with Roberto Owen was difficult at first. Vamos a ponerle algo, un poco. Was kind of difficult at first, but o sea, tenemos que hacerlo sonar como que fue difícil, pero que ellos vean que lo estás viendo por el lado positivo, ¿no? My childcare experience with Roberto Owen was kind of difficult at first, but I liked it because I feel I could learn a lot from it. Ok. Mi experiencia de cuidado con Roberto fue algo difícil al principio, pero me gustó porque siento que pude aprender mucho de ello. Ok, todo esto antes de lanzarles que el niño era todo lo que le pusiste. When I first met him, Roberto tendía a ser nasty, ahora sí, restless, and a little disobedient. But I understood this because, y aquí ya le ponemos esto, no, porque era la primera vez que estaba a cargo de una persona que no conocía o desconocida, ¿no? But I understood this, aquí estamos poniendo, pero comprendí esto porque it was, bueno, esto ya no lo voy a repetir, puntitos suspensivos, y aquí para que te des cuenta vamos a hacer lo siguiente, ya,
because it was the first time he was in church of a person unknown to his relatives. Ok, después de esto. Entonces esto había que suavizarlo, ¿no? Tú no sabes, o sea, las personas lo podrían tomar, si leen el párrafo, Roberto Owen era malcriado, desobediente, no, o sea, les podría chocar. Los gringos son un poco susceptibles por ese lado, especialmente cuando no conocen a la persona. Okay, with him I learned to pay attention to each attitude he developed and to have an answer to it. To have an answer, tener una respuesta. Quizás aquí sería mejor como encontrar una respuesta. Find, encontrar una respuesta para ello. Develop more patience to give lots of love to each tantrum. Aquí me parece que esto es ya otra idea, ¿no? Desarrollé, si tú te refieres a que desarrollaste más paciencia, ¿no? Si es así, entonces tendrías que decir I developed después de este developed more patient to give lots of love to each tantrum. Finally, si este es tu último ejemplo, puedes ponerle finally, finalmente. Finally, Marian was an infant still in a process of stimulation for the development of her abilities. With Mariam, I learned to understand sound of bubbling and to organize myself since she required 100% attention. 100% of my attention. 100%. Esto lo lees como 100%, ¿no? Of my attention. Ay, qué bueno que ya estoy terminando porque mis gatos ya están poniéndose pesados allá afuera. Esto es N, sorry. Okay, with Marian I learned to understand sounds or bubbling and to organize myself since she required 100% of my attention. I prepared her bottle, bathed her, bathed her, take a bath, bathed. I prepared her bottle, bathed her, and offered her toys accordingly. Según su edad, ¿no ve? Este accordingly, no, si este punto no va ahí, y lo que quieres decir es que ofrecerle juguetes de acuerdo a su edad, ¿no ve? Podrías decir directamente according to her age. Tiene que ser her porque estamos hablando de Mariam, que es una niña, ¿no? According to her age, to stimulate her little hands. Igual aquí en vez de his little hands, tienes que cambiarlo a her porque se está hablando de Mariam, ¿ok? Vamos a leerlo una vez más esta última parte. Finally, Mariam was an infant still in a process of stimulation for the development of her abilities. With Mariam, I learned to understand sounds or bubbling and to organize myself since she required 100% of my attention. I prepared her bottle, bathed her, and offered her toys according to her age to stimulate her little hands. To stimulate her little hands. Bueno, te repito una vez más, puedes repetirlo el video las veces que desees a medida que lo vas pausando. Quizás te vas anotando algunas palabras como las escuchas, qué tal suenan.
Y si de todas formas tienes algunas palabras que no puedas agarrarle cómo es la pronunciación, te recomiendo que las escribas en una lista y durante la clase podemos verlo o me las mandas si quieres en captura y te puedo mandar el audio con la pronunciación solamente de esas palabras. Si son varias o si son muchas, pues podemos hacerlo también así en video. Okidoki, cualquier consulta por favor en WhatsApp.